Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Quiero invitarles a que entonces en este día sigamos estudiando la palabra de Dios. En el día de ayer iniciamos con la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios. Y ayer hablamos, nos contaba Cristian dándonos una introducción acerca de esta hermosa carta. Hoy nos corresponde entonces, de acuerdo a nuestro plan de lectura, continuar en este capítulo 1, pero pasamos al versículo 3 al 11. Y en estos pasajes nos habla Pablo de la consolación. Nos habla Pablo de la aflicción que él también vivió como un hijo de Dios, las aflicciones que él vivió y ese llamado y esa palabra a los corintios que tuvieran presentes de las aflicciones que vendrían y cómo Dios ofrece ese consuelo a todos sus hijos. Así que yo quiero que pensemos por un momento en esta mañana acerca de eso. Tenemos un Padre maravilloso, un Padre que nos ama y como lo dice Pablo en el versículo 3, un Padre de misericordia y es un Dios de toda consolación. Y empieza entonces el Señor a hablarnos de esto tan importante. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer y no podemos ignorar y pensar que no va a suceder la tribulación, el conflicto, los problemas, las dificultades en nuestras vidas. Esto es una verdad, es una realidad en nuestras vidas. Versículo 4, Pablo lo empieza a hablar, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué hermoso esto, porque tenemos que entender que hay una verdad y es que somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios también hay tribulaciones en nuestras vidas. Siempre nos lo han repetido muchas veces. El hecho de estar en los caminos del Señor, de caminar de la mano de Él, de hacer las cosas conforme a su voluntad, no nos hace exentos o no nos permite pues no vivir dificultades o momentos de tribulación, ¿no? Vamos a vivirlos. Y muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen. Y ojo a esto, porque Dios nos dice, van a haber tribulaciones, pero después de esas tribulaciones también el Señor nos dice algo, y es que vamos a recibir el consuelo en esos momentos de tribulación, el consuelo del Señor. Pero ojo, recibir el consuelo del Señor no significa que la tribulación se va a desaparecer. Nuestras aflicciones no van a desaparecer siempre de esa manera. Si así fuera siempre, mucha gente entonces ¿qué? Buscaría a Dios solo para ser librado de las dificultades y no buscaría mostrar su amor para con Él, sino que sería ¿qué? Una búsqueda siempre condicionada para yo no vivir dificultades, mejor busco a Dios. Debemos entender como hijos de Dios nosotros que consolar puede también significar ¿qué? Recibir fortaleza, recibir ánimo, recibir esperanza para, ojo a esto, hacer frente a las aflicciones. Cuanto más sufrimos, qué hermoso, más somos consolados por Dios. Él nos lo dice luego en el versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotras las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, ¿cuál es la verdad que tenemos que entender? ¿Hay tribulaciones? ¿Hay aflicciones? ¿Hay problemas? Sí. Como hijos de Dios, igual vamos a vivir este tipo de situaciones y de estas cosas que quisiéramos no vivir. Pero
recordemos, hay consuelo del Señor para nosotros sus hijos. Siempre que hay una tribulación, recibiremos el consuelo de parte de Dios. Pero el consuelo no quiere decir que la dificultad, que la aflicción va a desaparecer. No. Muchas veces vamos a recibir en ese momento del consuelo del Señor fortaleza para hacer frente a la situación. Vamos a recibir ánimo para estar con el gozo de Dios en medio del dolor. O vamos a recibir esperanza, fe, para creer que el Señor puede también entonces accionar y mover su mano sobrepoderosa en medio de esa dificultad. Y si sufrimos, entonces recibiremos el consuelo del Señor. Si se está sintiendo con dolor, con aflicción, débil, permitamos que Dios nos consuele tanto como el Señor quiere hacerlo. Recordemos que cada problema que enfrentamos luego se convertirá también en una oportunidad para ministrar, para ayudar, para llegar a otras personas que llegarán o que están padeciendo aflicciones similares. Porque aquí lo decía Pablo, dice que nosotros podremos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios. Así que recordemos también que el enfrentar estas circunstancias y situaciones difíciles en nuestras vidas y vivir con el consuelo, con la fortaleza de la mano del Señor, también nos llevan a ser instrumento de bendición para otras personas, para otros que en algún momento pueden estar sufriendo esta situación. Dice el 5, porque de la manera que abundan en nosotras las aflicciones de Cristo, así abundan también por el Cristo nuestra consolación. Y el 6 también nos dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Familia, tenemos un llamado y una invitación muy especial de parte del Señor. Y es que así como recibimos o enfrentamos aflicciones, recibimos el consuelo del Señor. Dios nos capacita para que lleguemos a otros también y podamos ser ese instrumento de bendición. Para que lleguemos a otros y demos de esa consolación que el Señor quiere darles a los demás. Porque, como dice el Señor, que es Él quien nos acompaña, es Él quien nos fortalece y es Él quien nos usa también como canales de bendición para que otros reciban el consuelo del Señor. Que el Señor use nuestras vidas también para llegar a consolar a otros. Porque muchas veces nos encerramos nosotros en nuestros conflictos, en nuestras aflicciones, en nuestras situaciones difíciles, cuando alrededor también tenemos hermanos, hijos del Señor, que están enfrentando situaciones difíciles y tú y yo podemos ser ese refrigerio, ese instrumento de bendición de Dios para traer consuelo también a los demás. No ignoremos las tribulaciones. Ocurren, vendrán, pero el Señor está con nosotros. El mismo Pablo lo dijo. Pablo lo dijo, yo también he vivido situaciones difíciles y él cuenta en estos últimos versículos las sentencias de muerte, los momentos en que él vivió también, pero entendió y vio la mano poderosa del Señor, cómo los libró, cómo les llevó y cómo les dio esa esperanza en medio de las dificultades. Así que hoy la invitación, familia, es a que en medio de las aflicciones nos llenemos del consuelo del Señor.
y que en medio del sufrir, de pasar y vivir ya en la libertad del Señor, permitamos que nuestras vidas sean de instrumento para traer consuelo también a otros, para que nuestras vidas sean de bendición para aquellos hermanos, para aquellas personas que están al lado mío y necesitan también de esa consolación. Familia, vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día, gracias por tu palabra, gracias Dios porque hoy nos llenas de esperanza, nos recuerdas que tú, Señor, estás ahí para consolar nuestras vidas. No porque la dificultad se vaya inmediatamente, porque tú obras de maneras diferentes y no siempre será así. Hay momentos que tenemos que atravesar, vivir en la aflicción, en la tribulación, para también entonces vivir los propósitos tuyos o como consecuencia de nuestras malas decisiones y acciones, Señor. Pero te pedimos que nos llenes. Te pedimos, Señor, que consueles nuestra alma y nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, que nos des el ánimo, que nos llenes de esperanza, de la fe tuya, Señor, para salir triunfantes y victoriosos en medio de la tribulación, para recibir y ver tu mano poderosa. Y así también, Señor, llévanos a ser esos instrumentos también útiles de bendición, instrumentos tuyos para también llevar a otros ese consuelo, Señor, para aún aquellos que están viviendo situaciones, Señor, que han sido parecidas o las mismas que hemos vivido nosotros, podamos ser, Señor, un canal de bendición tuya, no porque nosotros lo merezcamos ni porque somos lo que somos, no, porque eres tú quien usas nuestras vidas y como canal de bendición nos llevas a ser también. Gracias te damos por este día, Señor, te alabamos, te bendecimos y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.